Corría el año 454 después de Cristo. El Imperio Romano venía gradualmente desmoronándose, carcomido desde dentro. Pero su peor amenaza estaba por llegar. Atila, que había conseguido reunir una gran fuerza de nómades llamados hunos, fuerza heredada de su tío Rúgula, que quedó en manos de Bleda y de Atila, sus sobrinos. Bleda rápidamente fue asesinado, dicen que por orden de Atila. Ese huno, jefe indiscutido de esas hordas bárbaras, que ya le cobraban tributo al Imperio Romano, decidió avanzar y emprendió una campaña veloz y avasalladora, avanzando hacia las posesiones romanas en las Galias. Era casi imposible resistirlos. Ya el Imperio Romano no tenía aquel ejército profesional absolutamente invencible que había sabido tener y que fue el origen de aquella expansión imperial. En realidad el ejército romano ahora era un abigarrado grupo de muy distintas etnias, donde los romanos originales, los verdaderos soldados romanos, eran una franca minoría. Sin embargo, Roma consiguió un triunfo histórico en lo que se llamó la Batalla de los Campos Cataláunicos, y la logró gracias a un gran general llamado Aecio, que reunía en sí todas las condiciones que se podían pedir para ese puesto. Aecio conocía muy bien a Atila y entendía muy bien cómo peleaban los hunos, porque había sido mantenido como rehén entre los hunos en su juventud, y por lo tanto había vivido entre ellos, los había visto, había conocido su cultura y su forma de guerrear. Además de ese conocimiento clave para enfrentar a ese enemigo en particular, Aecio era un excelentísimo soldado y un estratega brillante. Entendiendo que era inevitable una confrontación a todo o nada con los hunos, consiguió un acuerdo con los visigodos, enemigos de Roma, a los que había vencido en el pasado, para que unieran sus fuerzas, explicándoles que si los hunos ganaban, ellos iban a ser sus víctimas sin lugar a dudas, que unidos tenían una chance de frenar a los hunos, separados iban a caer irremediablemente los dos. Entonces, en esa gran confrontación, esa batalla histórica, se frenó el avance de los hunos. Atila fue derrotado, no murió en la batalla, sino que se retiró y murió luego 2 años después, pero ya nunca más los hunos volvieron a agredir de esa forma el poderío de Roma. Pero lo interesante es lo que sucedió después con ese héroe que había salvado el imperio. Fue acuchillado por el emperador Valentiniano, le clavó un puñal a ese gran general al que Roma tanto le debía. Será por celos, será por una falla en su carácter, o vaya a saber por qué. Pero Apolinar, que fue un testigo de esa escena en la cual el emperador acuchilla al general Aecio a sangre fría y por sorpresa, escribe: «No sé por qué lo ha hecho, solo sé que es un hombre que acaba de cortarse su mano derecha con su mano izquierda». Esta breve viñeta histórica me da el estribo para pensar en lo que suele suceder con los gobiernos populistas de nuestra querida América Latina. Ellos también se cortan con su mano izquierda su mano derecha. ¿Por qué? Porque veamos lo que hacen una y otra vez, sin aprender de su propia historia ni de la historia de los demás. Impulsan, bajo la bandera de redistribuciones, de igualdad social y de lucha de clases, impulsan acciones como aumentos de impuestos, entrega de subsidios bajo diversas formas,
como pueden ser canastas de alimento, pagos sin tener relación con un trabajo a cambio a ciertas personas, y una serie muy grande de acciones, todas involucrando despilfarros de dinero bajo las banderas de la igualdad, la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Eso hace su mano izquierda, con lo cual aumentan el déficit fiscal de sus países, aumentan el gasto público sin control, por caminos paralelos acentúan el poder de los sindicatos hasta que se salen de control, aumentan la presión impositiva sobre los inversores y suelen hablar mal de los inversores extranjeros, con lo cual consiguen inmediatamente que la inversión en el país empiece a disminuir, aumentan el aparato estatal contratando más y más empleados públicos. Todo eso hace su mano izquierda, con lo que termina cortando su mano derecha, que es el necesario crecimiento económico de los países. Si los países no crecen, si se desbarrancan económicamente, si su deuda no para de aumentar, si su gasto público no para de crecer, si los impuestos siempre suben y son imprevisibles, se detiene la inversión de los países. Cuando no hay inversión, no hay creación de empleo. Cuando no hay inversión, no hay crecimiento económico. Cuando no hay crecimiento económico, los impuestos empiezan a caer, porque hay una relación directa entre recaudación impositiva y crecimiento económico. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay impuestos mañana. Eso es exactamente lo que le sucede a los gobiernos populistas de nuestra querida América Latina, y les ha sucedido una y otra vez en todos los países de nuestra querida América Latina. Y la historia después enseña que no alcanza con desparramar plata para tener fuerza política. Alcanza por un rato. Después la realidad se impone y el poder político termina yendo donde están las personas que pueden hacer las cosas bien hechas por el bien de la nación. Entonces, reflexionemos, porque en el fondo cada país tiene el gobierno que se merece. No hay grandes conspiraciones internacionales que hacen que ciertos gobiernos le ganen a otros. Eso es una fábula que se repite para justificar lo injustificable. Los gobiernos que caen por ineptos, por corruptos, por no responderle a las expectativas justificadas de un país. Por eso cayó la izquierda en Brasil, por eso cayó el kirchnerismo en Argentina. No cayó por un complot de los americanos. Eso algunos lo pueden decir y unos ingenuos lo pueden creer, pero no es verdad, no se puede demostrar y no tiene ningún sentido. Lo que precisan los países son buenas políticas, aplicación de ideas sensatas, que ya se conoce cuáles son, están probadas, bien identificadas, documentadas y conocidas. Eso es lo que precisan nuestros países de América Latina, y no esos cantos de sirena que prometen el paraíso y que nos terminan entregando siempre el infierno. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere. Búscanos en Facebook e Instagram como La Batalla de las Ideas y únete a la conversación.